Buen día, en este video estaremos hablando un poco del capítulo 1 del libro de texto de Python, Starting Out with Python, donde se habla un poco del hardware, del software y la programación en la computadora. Así que veremos algunos temas de ese capítulo. ¿Bien? El primer objetivo, los objetivos que vamos a tener en este video, es definir, el estudiante pueda, una vez concluido el video, pueda definir lo que es hardware y software de un sistema de computadora, que pueda enumerar y describir las funciones de cada uno de los componentes físicos del hardware de una computadora, lo estaremos viendo en detalle, y definir y explicar las tres etapas de la ejecución de un programa conocidas como el Fetch, Decode, Execute Cycle. Así que estos son los objetivos que estaremos abordando en los contenidos para tener ese objetivo en este video. ¿Bien? Bueno, para empezar debemos distinguir entre el hardware y software. Son dos conceptos medulares de ciencia de cómputo, ¿no? El hardware, podríamos decir que es el conjunto de dispositivos físicos que componen un sistema de computadora. Fíjense que hemos usado sistema de computadora, ya verán por qué esta palabra, ¿no? En lugar de computadora a secas, ¿no? Que el hardware son componentes físicos, dispositivos físicos de un sistema de computadora. Por otro lado, el software es el conjunto de programas que utilizan un sistema de computadora. Naturalmente, el hardware puede ser muy bueno, todo lo que usted quiera, pero si no tiene un software, unos programas para ejecutar, pues realmente es inútil, ¿no? Muy bien. Bueno, hablemos primero en esta sección del hardware de una computadora y en grandes rasgos lo describiremos para tener una idea panorámica de lo que es el hardware de una computadora, que ya dijimos que eran los componentes físicos de la computadora, ¿sí? Las características de una computadora, como se entiende hoy día, son estas cuatro. Primero, es un aparato electrónico. ¿Por qué electrónico? Electrónico versus mecánico. Porque es electrónico porque trabaja con electricidad, especialmente los componentes principales como el CPU, la unidad central de procesamiento y la memoria primaria, son electrónicos. Electrónico quiere decir que no es mecánico. Mecánico quiere decir que opera sin necesidad de electricidad. Por ejemplo, si hablamos de una impresora, por ejemplo, pues la impresora tiene unas partes que son electrónicas y tiene unas partes que son mecánicas. Pero en el caso de la computadora estamos refiriéndonos particularmente a la unidad central de procesamiento, o el CPU, y a la memoria primaria. También se conoce como el RAM, ¿no? ¿Sí? Segunda característica de una computadora de hoy día es que es digital, no análoga. Digital quiere decir que trabaja o manipula cantidades discretas. ¿Por qué? Discretas quiere decir que no son continuas, análogo es algo continuo. Por ejemplo, los números enteros diríamos que son discretos, ¿no? Porque y los números reales son análogos, cantidades análogas, ¿no? Bien, digital, ¿por qué? Porque todo lo que se almacena en la computadora, ya sean texto, imágenes, videos, etcétera, son, en última instancia, están almacenados en forma binaria, con ceros y unos, ¿no? Por eso se dice que es digital, no es análogo. Digital sería sinónimo de cantidades discretas, análogo sería sinónimo de cantidades continuas. La tercera característica de una computadora hoy en día es que el programa está almacenado en la memoria primaria. Claro, si usted quiere guardar un programa permanentemente, lo guardaría en la memoria secundaria, pero para poder ejecutarlo, tiene que transferirlo, el programa que fuera, de memoria secundaria a la memoria primaria, la parte electrónica, ¿no? Y además, entonces, finalmente, este sistema de computadoras tiene un propósito general. Hay computadoras que tienen propósitos particulares, como los circuitos que se utilizan en los microondas o en los automóviles, etcétera, pero ya no sería una computadora entendida en su sentido más amplio, sería un propósito específico, pero nosotros estamos aludiendo a las computadoras que tienen un propósito general. Claro, el propósito pues dependerá del programa que usted utilice. Bueno,
Fíjense que nos hemos referido a la computadora como un sistema, o sea que esta palabra sistema es importante, porque la computadora no es un dispositivo monolítico, ¿no? Es un sistema porque tiene varios componentes físicos que trabajan de una manera coordinada para conseguir un propósito. Por ejemplo, tenemos unidades de entrada, de salida, tenemos el CPU, tenemos la memoria primaria, la memoria secundaria, etc. Todos estos son componentes físicos que trabajan, cada uno tiene una función, y trabajan al unísono, en armonía, para conseguir el propósito del sistema de la computadora, que es básicamente pues, procesar unos datos y producir unos resultados, ¿no? Así que es importante la palabra sistema, ¿no? Podemos examinar cuáles son las características de algo que sea un sistema, que no tiene que ser la computadora, pueden ser otros tipos de sistemas, como un sistema, por ejemplo, sanguíneo, o el sistema digestivo, etc. Pues básicamente cuando hablamos de sistema, es porque tiene las tres siguientes características. Es una estructura que está compuesta por un conjunto de partes, ¿no? El sistema digestivo pues está formado por el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, el esófago, etcétera, tienen varias partes, y cada parte lleva a cabo una función específica, ¿no? Lo mismo pasa con la computadora, cuando hablamos de la computadora, las unidades de entrada, de salida, cada una tiene una función específica. En el sistema digestivo, pues el estómago tiene su función, el intestino delgado, el suyo, el intestino grueso, etcétera, ¿sí? Y finalmente todas estas partes, todos estos componentes, trabajan en coordinación para cumplir un propósito. En el caso de la computadora es procesar datos, ejecutar programas, ver el internet, etcétera, ¿no? Y en el caso del sistema digestivo, pues es que el ser humano pueda absorber los alimentos para que pueda nutrir a las células, y después los desperdicios porque no se utilizan se sacan al exterior, ¿no? Etcétera, o en el sistema sanguíneo, pues darle sangre a las células del cuerpo, y tiene un corazón y unas venas y unas arterias, etc. Así que es importante, estas son las características de un sistema, la palabra entendida en su forma más genérica. Es una estructura compuesta de un conjunto de partes, cada parte tiene una función específica, y las partes en conjunto o en coordinación o en armonía consiguen un propósito. ¿Bien? Así que, resumidas cuentas, es mejor decir sistema de computadora, es más correcto decir sistema de computadora que computadora a secas. Bien, los componentes físicos o el hardware de un sistema de computadora es la unidad central de procesamiento, o CPU, la memoria primaria, conocida como RAM, donde se guardan los programas y los datos. RAM quiere decir Random Access Memory, CPU quiere decir Central Processing Unit, la memoria secundaria, ustedes saben que es donde se guarda la información, los programas permanentemente, porque la memoria primaria, como es electrónica, pues al borrarse se pierde su contenido. Los dispositivos de entrada, que ustedes conocen, o los en inglés input units, entre ellos, por ejemplo, el teclado, el ratón, etcétera, y los dispositivos de salida, por ejemplo, la pantalla, la impresora, etcétera. Así que estos son básicamente las categorías de los componentes de un sistema, del hardware de un sistema de computadora. ¿Sí? Aquí tenemos un diagrama, se le llama la arquitectura de von Neumann, porque el que se le ocurrió que los programas fueron almacenados en la memoria primaria fue von Neumann, y que es un matemático muy famoso, que trabajó de hecho también, hizo muchísimas cosas von Neumann, que murió muy joven lamentablemente, y trabajó mucho con la parte teórica de las computadoras, ¿sí? Así que aquí tenemos los input devices, aquí están los output devices, los auxiliary storage, los que almacenan los dispositivos de almacenaje auxiliar o la memoria secundaria. Aquí tenemos la memoria principal y el CPU, que tiene dos componentes muy importantes, la unidad de control y la unidad aritmética lógica. La unidad de control es, como lo dice su nombre, la que controla la ejecución de un programa, el que dirige el tránsito de las instrucciones, y la unidad aritmético-lógica, como lo dice su nombre también, está a cargo de llevar a cabo operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, y la unidad lógica, que lo que hace es establecer, y también hace operaciones lógicas y de comparación, como saber si un número es igual a otro, mayor, etc. Así que este es un diagrama bastante esquemático o general de la arquitectura de von Neumann del hardware de una computadora.
Veamos la memoria primaria, esa es la área de trabajo del sistema, y durante la ejecución de un programa, la memoria primaria va a almacenar el programa que está en ejecución y también los datos, resultados parciales y los resultados finales con los que el programa trabaja. Recuerden que esta memoria es una memoria electrónica, ¿no? Que dijimos que era una de las características. ¿Sí? También se le conoce como el RAM o Random Access Memory, porque usted puede acceder a las celdas de memoria, que tienen los microchips, a las celdas que representan la memoria, puede acceder a la celda de memoria de una manera aleatoria, no de una manera secuencial, donde tiene que pasar por unas primeras para llegar a las que a usted le interesen. Así que básicamente Random Access Memory quiere decir que su contenido de la memoria primaria puede ser accedida al azar. También se llama memoria principal o memoria interna porque está dentro de la principal. Una característica importante es que la memoria primaria es volátil, quiere decir que se borra una vez se apaga el sistema. Y por eso, como es electrónica, trabaja con electricidad, si usted apaga, pues se borra todo el contenido de la memoria, ya bien fueran programas, datos, imágenes, videos, etc. Y está compuesta por microchips. Aquí pueden ver algunos de los microchips que forman la memoria primaria. ¿Sí? La memoria secundaria, ¿no?, guarda una copia de los programas y datos, porque como sabemos que la memoria primaria es volátil, la memoria secundaria no lo es, por lo tanto ahí podemos guardar permanentemente imágenes, videos, audio, programas, datos, etcétera. Claro, todo se va a guardar en forma binaria, en un sistema binario, ¿no? Claro, sí es importante recordar y enfatizar que si usted antes de que vaya a ejecutar un programa hay que transferir copias del mismo de la memoria secundaria a la memoria primaria. Esto quiere decir que no podemos ejecutar un programa directamente desde la memoria secundaria. Hay que transferirlo primero a la memoria primaria. Ejemplos de memoria secundaria, está el disco duro que llamamos el hard drive o disk drive. Aquí tienen una imagen de un ejemplo. Fíjense que aquí se guarda magnéticamente, se guarda la información y hay unas partes mecánicas, ¿no? Este es un disco duro, claro, esto está en la parte interna de la computadora, usted no lo ve, aunque hay algunos externos. Y está lo que se llama el solid state drive. Fíjense que este que está aquí, de nuevo son microchips, y no tiene componentes móviles. Es básicamente esto. Sin embargo, no se borra cuando se apague la computadora. Y por ser electrónico, pues es más rápido que el disco duro. Así que estos son los ejemplos principales. Otros ejemplos también de memoria secundaria es lo que conocemos como el Universal Serial Bus, o el Pen Drive o Flash Drive, USB Drive, que usualmente hacemos referencia para abreviar. Y aquí tienen un ejemplo del Pen Drive o Flash. También podemos guardar información o leer en el Compact Disc. Aquí tienen una imagen de un Compact Disc, o en el Digital Versatile Disc. Bien. Hablemos entonces, pasemos a hablar de los dispositivos de entrada o input units. Estas son las partes físicas, los componentes físicos del hardware que transfieren programas y datos del exterior a la memoria primaria de la computadora. El exterior, pues naturalmente, va a ser este dispositivo de entrada. Muy bien. Ejemplos son el teclado, el ratón, el micrófono, la cámara, el escáner. Todos estos son ejemplos de dispositivos de entrada que permiten transferir ya sea programas, datos, imágenes, videos, audios, etcétera, de la memoria del exterior, a la memoria primaria, y si se guardan a la memoria secundaria. ¿Sí? Bien, aquí tienen unos ejemplos: el joystick, el keyboard, el mouse, etcétera, otro ejemplo de un keyboard. ¿Sí? Ahora, también, además de esos dispositivos de entrada, podemos pensar o concebir a la memoria secundaria como un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque desde el hard disk o el disco duro, podemos transferir los datos y los programas del exterior a la memoria primaria de la computadora. Por lo tanto, la memoria secundaria se considera también, hace las veces también de una unidad de entrada.
Vamos a examinar los dispositivos de salida. Estos son los que transfieren programas y datos desde la memoria primaria de la computadora al exterior, ¿no? Por ejemplo, la pantalla o monitor que despliega información o videos o imágenes o audios o programas, etc. La impresora o printer que nos da una copia impresa de programas, de datos, etcétera. Y también, al igual que los dispositivos de memoria secundaria se pueden concebir como dispositivos de entrada, se pueden concebir como dispositivos de salida. ¿Por qué? Porque usted puede almacenar sus programas ahí, sus imágenes, sus audios, sus vídeos, etcétera, ¿no? Así que fíjense que los dispositivos de memoria secundaria pueden considerarse tanto como unidades de entrada como unidades de salida, dependiendo del uso que se les dé. Muy bien, aquí tienen algunos ejemplos de los dispositivos de salida: webcam, speakers, el monitor, el headphone, etcétera, ¿no? También olvidé señalar que a veces, si usted tiene un monitor o un display que es sensitivo al tacto, pues se puede considerar una unidad de entrada. Bien, aquí les recuerdo el diagrama del hardware. Recordemos los input device, output device, auxiliary storage device, la memoria y unit memory, la unidad de control y la unidad aritmética lógica que forman el CPU. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle cómo trabaja el CPU, el Central Processing Unit. El CPU naturalmente necesita de un programa para poder llevar a cabo cualquier función, ejecutar algo. Así que el CPU necesita un programa. El programa básicamente es una secuencia de instrucciones que está en un lenguaje de programación que permite que el CPU lleve a cabo ciertas operaciones. Claro, si usted está utilizando Python, por ejemplo, el CPU no entiende Python. Habría que traducirlo a un lenguaje de máquina, que es el único lenguaje que entiende la máquina. Así que necesitamos algo que traduzca de Python a un lenguaje de máquina. Así que el programa que puede ejecutar el CPU tiene que estar ya traducido o escrito originalmente en lenguaje de máquina. Sin embargo, escribir programas en lenguaje de máquina, que es un código binario de ceros y unos, es extremadamente complicado. La unidad de control del CPU, recuerden que el CPU está dividido en unidad de control y unidad aritmético-lógica. Esa unidad de control es la que lleva a cabo operaciones muy sencillas, siguiendo las instrucciones codificadas en el programa, que debe haber sido ya traducido al lenguaje de máquina. Así que la unidad de control, por así decirlo, es el capataz, el que dirige a las demás unidades de entrada, de salida, a la memoria primaria, secundaria, de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el programa, en el lenguaje de máquina. Recuerden que también que el CPU tiene unidad aritmético-lógica, que no es la que controla las instrucciones, sino sencillamente que lleva a cabo operaciones aritméticas y de comparación y lógicas. Bueno, ejemplo de las operaciones sencillas que lleva a cabo el CPU: puede transferir un dato de un lugar de memoria primaria a otro lugar de memoria primaria, puede transferir un dato de un lugar de memoria primaria al CPU y viceversa, ya bien sea a la unidad de control o la unidad aritmética, la lógica, y llevar a cabo operaciones aritméticas, que eso lo hace el componente de Arithmetic Logic Unit del CPU, y también llevar a cabo operaciones de comparación y lógica, que también lo hace el Arithmetic Logic Unit o la unidad aritmético-lógica. ¿Bien? ¿Cómo trabaja el CPU? El programa que ejecuta la unidad de control del CPU debe estar ubicado en la memoria primaria. Eso es importante. Para ejecutarse un programa tiene que estar en la memoria primaria, ¿no? Bien, la unidad de control, que dijimos que era parte del CPU, ejecuta estas instrucciones del programa utilizando el Fetch Decode, lo que se conoce como el Fetch Decode Execute Cycle, ¿no? Es un ciclo que consiste de 3 etapas principales y que se repite para cada instrucción del programa. Una vez el programa se ha traducido al lenguaje de máquina y se ha colocado en la memoria primaria. ¿Sí? Examinemos cada una de estas etapas del Fetch Decode Execute Cycle. El fetch lo dice su palabra, lo dice el nombre, fetch. Lo que hace es que la unidad de control busca, siguiendo las instrucciones en el programa que está en lenguaje de máquina,
busca la próxima instrucción del programa en la memoria primaria y la transfiere al CPU. La transfiere, de hecho, a un registro especial, pero no vamos a entrar en detalle. Después que se ha transferido, se ha buscado, buscar quiere decir buscar desde la memoria primaria y transferir al CPU, el CPU procede a decodificar la instrucción en lenguaje de máquina para determinar qué operaciones tiene que llevar a cabo. Recuerde que estas instrucciones están en código binario y ese código binario hay que decodificarlo para saber a ciencia cierta de qué instrucción se trata. Una vez se ha buscado la instrucción, se ha decodificado, entonces se procede, la unidad de control procede a enviar a dar las instrucciones para que se ejecute o se lleve a cabo la instrucción decodificada. ¿Sí? Así que recordemos la importancia de este Fetch, Decode, Execute Cycle, que lo lleva a cabo la unidad de control con la colaboración de la unidad aritmético-lógica si tuviera que llevar a cabo operaciones de aritméticas o lógicas, y también con la cooperación de la unidad de entrada, de salida, de la memoria primaria y secundaria. Pero el capataz es la unidad de control. Vamos a repasar brevemente. Entonces es importante que usted pueda definir la diferencia entre hardware y software de un sistema de computadora. Sabemos que hardware son los componentes físicos, el software son los programas que permiten que esos componentes físicos consigan hacer algo, ¿no? Y enumerar, es importante que podamos enumerar y describir las funciones de cada uno de los componentes físicos del hardware de la computadora. Vimos que eran básicamente 5, las unidades de entrada, las unidades de salida, la memoria primaria, el CPU, y la memoria secundaria. Recuerden el diagrama de la arquitectura de von Neumann que vimos anteriormente, y podemos definir y explicar las 3 etapas de la ejecución de un programa conocidas como el Fetch, Decode, Execute Cycle. Recuerden que este ciclo lo lleva a cabo la unidad de control y consiste básicamente en el fetch, buscar en la memoria primaria la instrucción que se va a ejecutar, la próxima instrucción a ejecutar, transferirla al CPU, de ahí se decodifica en el CPU, finalmente se ejecuta y pasamos a la próxima instrucción hasta que lleguemos al final de nuestro programa. Bueno, hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad.